Las ves todos los días, en casas, oficinas, calles, hospitales y fábricas. Las bombillas LED no solo reemplazaron a las antiguas de filamento, han revolucionado el mundo de la iluminación por su eficiencia, durabilidad y bajo consumo energético. ¿Pero te has preguntado alguna vez cómo se fabrican? En este video descubrirás el complejo y fascinante proceso industrial detrás de cada bombilla LED. Desde materiales semiconductores hasta pruebas de luz y resistencia, te mostraremos cómo se construye uno de los inventos más importantes del siglo XXI. Detrás de cada bombilla LED hay un principio físico fascinante, la electroluminiscencia, es decir, la capacidad de ciertos materiales semiconductores de emitir luz cuando una corriente eléctrica los atraviesa. Este fenómeno, descubierto hace más de 100 años, es hoy la base de uno de los dispositivos más utilizados en todo el planeta. El corazón de toda bombilla LED es el diodo emisor de luz, un pequeño chip que no mide más que un par de milímetros, pero que está hecho con una precisión atómica. Su construcción comienza con una oblea de zafiro sintético, un material extremadamente resistente y transparente, sobre el cual se depositan capas nanométricas de compuestos semiconductores como el nitruro de galio, indio o aluminio. Cada una de estas capas se coloca con una exactitud de menos de una milésima parte del grosor de un cabello humano. La creación de estas capas se realiza en un entorno controlado conocido como sala blanca. Allí la pureza del aire es tan alta que el número de partículas por metro cúbico es inferior al que hay en una sala de cirugía. Cualquier impureza podría arruinar la funcionalidad del diodo. Por eso los técnicos visten trajes especiales y todos los procesos se automatizan con maquinaria de ultra precisión. Cada oblea puede contener más de 10.000 chips LED que serán posteriormente cortados mediante láser de alta potencia. Una vez separados, estos diminutos emisores se montan sobre soportes metálicos que facilitarán su conexión eléctrica y su integración en la placa electrónica principal. Pero el tipo de luz que emite cada LED no es algo aleatorio. Se controla mediante la composición química exacta del semiconductor. Dependiendo de esa mezcla, el LED puede emitir luz azul, blanca, cálida, fría o incluso ultravioleta. En muchas bombillas, el LED emite una luz azul intensa que luego pasa por un recubrimiento de fósforo, el cual transforma esa luz en un blanco suave y uniforme. Lo sorprendente de todo este proceso es que, con una cantidad mínima de energía, a veces menos de 1 vatio, estos chips son capaces de generar una luz más brillante y constante que la de una bombilla incandescente de 60 vatios. Es decir, una reducción de consumo de más del 90% en algunos casos. Y todo comienza aquí, con un chip invisible a simple vista, fabricado en condiciones de laboratorio, pero destinado a iluminar hogares, hospitales, oficinas y calles de todo el mundo. Una muestra perfecta de cómo la ciencia aplicada puede transformar radicalmente nuestra vida cotidiana, sin que siquiera lo notemos. Una bombilla LED no solo necesita un emisor de luz, también necesita un sistema que controle cuánta electricidad entra, cómo se distribuye y cómo se disipa el calor generado. Todo esto se logra gracias a un componente clave, la placa electrónica, también conocida como PCB, por sus siglas en inglés, Printed Circuit Board. Esta placa actúa como el cerebro y el corazón del sistema. Sobre ella se montan todos los componentes que regulan la entrada de corriente alterna desde la red eléctrica, la transforman en corriente continua y la distribuyen de manera segura a los diodos emisores de luz. Además, coordina la protección contra sobrecargas y asegura que cada LED funcione dentro de su rango óptimo. El proceso comienza con la fabricación de la propia placa. Se utiliza una base de aluminio o cerámica, materiales elegidos por su capacidad para disipar el calor de manera eficiente. Esto es crucial, porque aunque los LEDs generan menos calor que las bombillas tradicionales, el calor que sí generan debe ser controlado con precisión para evitar que se acumulen daños a lo largo del tiempo. Sobre esta base se aplica una capa aislante y luego una lámina de cobre que será grabada químicamente para formar los caminos por donde circulará la electricidad. Esta fase es similar a la creación de un mapa microscópico. Líneas de cobre que conectan cada componente en una red perfectamente diseñada para funcionar durante más de 20.000 horas continuas. Una vez grabado el diseño, se realiza el montaje superficial. Esto implica colocar componentes electrónicos minúsculos como resistencias, capacitores, diodos rectificadores y microcontroladores sobre puntos específicos de la placa. En una línea automatizada, brazos robóticos colocan más de 20.000 componentes por hora, con una precisión imposible de lograr manualmente. Después, las placas pasan por un horno de reflujo. Este horno funde pequeñas gotas de soldadura colocadas previamente, asegurando que cada componente quede firmemente adherido al circuito. La temperatura y el tiempo de exposición están perfectamente calibrados.
Si se sobrecalienta, la placa se daña. Si no alcanza la temperatura adecuada, la soldadura es defectuosa. Una vez completado este paso, se añaden los LEDs que vimos en la parte 1. Estos se colocan cuidadosamente en puntos estratégicos para lograr una distribución de luz uniforme. Algunos modelos de bombillas usan un solo LED de alta potencia. Otros, en cambio, emplean anillos de múltiples LEDs de baja potencia, distribuidos de forma radial para generar un haz más suave y amplio. Para finalizar, cada placa es inspeccionada electrónicamente mediante rayos X y cámaras de alta resolución que detectan cualquier fallo de soldadura o componente mal posicionado. Las placas que pasan esta prueba se envían al área de ensamblaje final. Las que fallan, se reparan o reciclan. Lo que parece un simple circuito plano es, en realidad, una obra de ingeniería electrónica de precisión. Es la parte que hace posible que cada bombilla LED pueda encenderse instantáneamente, sin parpadeos, sin sobrecalentarse y consumiendo una fracción de la energía que usaban las antiguas bombillas de filamento. Así, el corazón electrónico de cada bombilla queda listo para enfrentarse a su mayor desafío: sobrevivir al paso del tiempo, a las variaciones eléctricas y funcionar noche tras noche sin fallar. Uno de los grandes mitos sobre las bombillas LED es que no generan calor. Es cierto que producen mucho menos calor que las bombillas incandescentes o halógenas, pero la verdad es que sí se calientan, especialmente a nivel interno, y este calor, si no se controla correctamente, puede destruir poco a poco los componentes electrónicos, disminuir la intensidad de la luz e incluso provocar fallos prematuros. Por eso, el diseño térmico es una etapa crucial en la fabricación de una bombilla LED. Aquí no se trata solo de disipar el calor, sino de hacerlo de forma inteligente, constante y eficiente, sin interferir con la funcionalidad ni con el diseño estético del producto. Todo comienza con la elección del material base. La mayoría de las bombillas LED utilizan un cuerpo fabricado en aluminio anodizado, un metal ligero, resistente y excelente conductor del calor. Este cuerpo actúa como un disipador pasivo, absorbe el calor de la placa electrónica y lo expulsa hacia el exterior mediante contacto directo con el aire. Pero no se trata solo de colocar una carcasa de metal. El diseño del disipador incluye aletas, ranuras y formas geométricas específicas que aumentan la superficie de contacto con el aire. Cuanto mayor es esa superficie, más calor puede liberarse. Esto permite mantener la temperatura interna por debajo de los 70 grados Celsius, incluso después de varias horas de funcionamiento continuo. En modelos de alta potencia se integran también pastas térmicas o almohadillas disipadoras entre la placa y el cuerpo metálico. Estos materiales eliminan cualquier espacio microscópico de aire que pueda actuar como aislante térmico, lo que mejora todavía más la eficiencia en la conducción del calor. Además, en algunos diseños avanzados se utiliza tecnología cerámica o compuestos nanométricos capaces de soportar temperaturas más altas sin deformarse. Estos materiales ofrecen mayor durabilidad, mayor resistencia al paso del tiempo y menor riesgo de fallas por fatiga térmica. Todo este sistema debe ser totalmente pasivo. A diferencia de otros dispositivos electrónicos que pueden incluir ventiladores o sistemas activos de enfriamiento, una bombilla LED debe disipar el calor sin hacer ruido, sin moverse y sin depender de ninguna parte mecánica que pueda fallar. Y aquí está la clave. Si el sistema térmico falla, el daño no es inmediato. El usuario puede pensar que la bombilla funciona bien, pero internamente los componentes comienzan a deteriorarse. La luz se vuelve menos intensa, la eficiencia baja y en cuestión de semanas o meses, la bombilla deja de funcionar. Por eso, los fabricantes invierten tanto en esta parte, incluso si no es visible para el consumidor final. Gracias a estos diseños térmicos de última generación, una bombilla LED bien construida puede durar más de 20.000 horas, lo que equivale a más de 5 años de uso continuo si se mantiene encendida 12 horas al día. Y todo esto sin ruidos, sin calor molesto y con un rendimiento constante desde el primer día. En resumen, aunque no lo veamos, el control del calor es el secreto para que una bombilla LED pueda iluminar nuestro mundo durante años sin fallar. Los LED tienen una característica distintiva. Producen una luz intensa, pero extremadamente focalizada. Si observaras un chip LED encendido sin ningún tipo de cubierta, verías un punto de luz muy brillante, casi cegador, con sombras muy marcadas y escasa dispersión. Aunque esta intensidad es útil en ciertas aplicaciones técnicas, para uso doméstico o general, esa luz debe suavizarse y distribuirse de forma uniforme. Aquí
aquí entra en acción la cubierta difusora, también llamada domo o globo, que no solo cumple una función estética, es el componente que transforma la luz dura y concentrada en una iluminación cálida, envolvente y agradable a la vista. Sin esta parte, la experiencia de usar una bombilla LED sería incómoda e incluso riesgosa para la salud visual. Estas cubiertas se fabrican a partir de polímeros de alta calidad como el policarbonato, el acrílico o mezclas de resinas especiales, materiales resistentes al calor, a los golpes y al paso del tiempo. El proceso de fabricación se realiza por inyección en moldes de alta precisión, en los que se producen miles de unidades por día. Cada molde está diseñado con tolerancias milimétricas, ya que cualquier imperfección puede generar sombras, puntos oscuros o una distribución desigual de la luz. Además del moldeado, estas cubiertas reciben tratamientos especiales. Algunos modelos llevan texturización interna, como superficies en forma de panal o microrrelieves que dispersan mejor la luz. Otros incorporan partículas difusoras dentro del plástico, que refractan y distribuyen la luz de forma más homogénea. La elección del diseño depende del tipo de bombilla y de su propósito: iluminación puntual, ambiental, decorativa o técnica. La forma también varía. Algunas bombillas utilizan domos esféricos, otras alargados o en forma de llama, dependiendo de su diseño estético. Pero todas comparten el mismo objetivo: reducir el deslumbramiento, ampliar el ángulo de emisión y mejorar la experiencia visual. Una parte fundamental de la ingeniería del difusor es su índice de transmisión de luz, que debe ser lo suficientemente alto para dejar pasar la mayor cantidad posible de luz, pero sin sacrificar la dispersión. Un buen difusor puede permitir el paso de más del 90% de la luz original, sin crear zonas calientes ni reflejos molestos. Finalmente, estas cubiertas se ensamblan sobre la carcasa y la placa electrónica mediante presión, roscado o sellado térmico, dependiendo del diseño. En modelos sellados se utilizan adhesivos especiales que resisten la temperatura y evitan la entrada de polvo o humedad, garantizando una vida útil más larga. A simple vista, la cubierta parece un simple casquillo de plástico, pero en realidad es una pieza clave del rendimiento visual, térmico y funcional de la bombilla LED. Sin ella, el usuario no tendría una iluminación eficiente, agradable ni segura. En pocas palabras, la cubierta difusora convierte la ciencia de la electroluminiscencia en una experiencia humana, permitiendo que la luz llegue a cada rincón sin molestias, sombras duras ni deslumbramientos. Y todo esto se logra con ingeniería de materiales, óptica y diseño industrial de alta precisión. Después de semanas de diseño, pruebas y fabricación de cada componente por separado, llega el momento crucial: la integración total de la bombilla LED. Esta fase, conocida como el ensamblaje final, es donde se une todo lo anterior para convertirlo en un producto funcional, seguro y listo para su uso en millones de hogares y negocios. El proceso ocurre en líneas de producción altamente automatizadas, donde la precisión es fundamental. Cada segundo cuenta, porque en estas fábricas se ensamblan miles de bombillas al día, y un solo error en una soldadura o en el sellado puede comprometer la durabilidad de todo el lote. La primera etapa consiste en fijar la placa electrónica con los LED dentro del cuerpo de aluminio o cerámica. Esto se hace utilizando adhesivos térmicos especiales que no solo fijan físicamente la placa, sino que ayudan a conducir el calor hacia el disipador. La alineación debe ser exacta. Una desviación de apenas una fracción de milímetro puede causar problemas de distribución de luz o dificultar el montaje posterior. Luego se conecta el sistema de alimentación eléctrica, que puede incluir un pequeño driver integrado, encargado de convertir la corriente alterna del hogar en corriente continua para los LED. Este módulo también protege la bombilla contra sobrecargas eléctricas y picos de tensión, lo que le permite funcionar incluso en zonas con redes inestables. Una vez todo está en su lugar, se coloca la cubierta difusora, encajándola con precisión sobre el cuerpo de la bombilla. Dependiendo del modelo, se usa un sistema de presión, roscado o sellado térmico. Este paso también debe garantizar hermeticidad para evitar la entrada de polvo, humedad o insectos, factores que podrían reducir la vida útil o afectar la luz emitida. Después, se añade el casquillo o base que permite conectar la bombilla al portalámparas. Este casquillo suele ser de tipo E27 o E14, los más comunes en iluminación doméstica. Se conecta mediante soldadura automática a los cables internos y se sujeta firmemente al cuerpo de la bombilla. En modelos industriales, se utilizan otras variantes como goodies o bases piping. Aquí no hay intervención humana directa. Todo el proceso es supervisado por brazos robóticos, cámaras de alta resolución y sensores láser, que verifican en tiempo real la posición, la alineación y la calidad del ensamblaje. Las máquinas pueden identificar fallas invisibles al ojo humano y separar automáticamente las unidades defectuosas para su revisión o descarte.
Una vez ensambladas, las bombillas pasan por una etapa crítica, la prueba de encendido. Cada unidad es conectada durante unos segundos a corriente real y se mide su intensidad lumínica, su consumo de energía y su tiempo de respuesta. Solo aquellas que cumplen con todos los parámetros establecidos siguen adelante. Las que fallan son marcadas y apartadas. Este paso garantiza que el 100% de las bombillas que llegan al mercado hayan sido encendidas y verificadas al menos una vez, lo cual reduce drásticamente la tasa de devoluciones y genera confianza en el consumidor final. En promedio, todo el ensamblaje de una bombilla LED puede completarse en menos de 40 segundos, pero detrás de ese corto tiempo hay años de desarrollo tecnológico, cientos de pruebas de calidad y una línea de producción sincronizada como un reloj. Así, tras cruzar múltiples estaciones de precisión robótica, la bombilla LED finalmente está lista para el último paso: su empaque, etiquetado y distribución a nivel mundial. Fabricar una bombilla LED no es solo cuestión de ensamblar piezas y encenderla. Para que un producto de iluminación pueda mantenerse encendido durante más de 20,000 horas, debe superar una serie de pruebas extremas de calidad que simulan condiciones reales y forzadas, asegurando que cada unidad resista el paso del tiempo, las variaciones eléctricas y el desgaste continuo. Todo comienza en el laboratorio de control de calidad, una sección dentro de la planta donde se pone a prueba la fiabilidad del producto. Aquí, cada lote de bombillas seleccionadas al azar es sometido a una batería de test técnicos y ambientales. Uno de los primeros ensayos es el encendido y apagado repetido. Las bombillas son conectadas a un sistema automatizado que las enciende y apaga cientos de veces por minuto durante horas. Este test verifica si los componentes electrónicos internos pueden resistir la fatiga eléctrica sin fallos. Algunas marcas someten a sus bombillas a más de 100,000 ciclos de encendido, lo que equivale a varios años de uso diario. Luego viene la prueba térmica. Las bombillas se colocan en cámaras climáticas que simulan ambientes extremos, desde temperaturas bajo cero hasta más de 70 grados Celsius, combinadas con altos niveles de humedad. La idea es comprobar si los materiales se dilatan, se contraen, se deforman o pierden eficiencia bajo condiciones climáticas reales. Otro test importante es el de vibración y resistencia mecánica. Durante el transporte y manipulación, muchas bombillas sufren golpes, caídas o sacudidas. Por eso, se simulan trayectos de envío en plataformas vibrantes y se dejan caer desde diferentes alturas. Solo las bombillas que mantienen su estructura intacta y su funcionalidad continúan adelante. También se mide la precisión en el consumo energético para verificar que la bombilla realmente cumpla con las especificaciones prometidas. Por ejemplo, si una bombilla LED dice consumir 9 vatios y emitir 800 lúmenes, eso debe comprobarse en laboratorios fotométricos con equipos de calibración exacta. Cualquier desvío implica un reclamo potencial del consumidor o una sanción regulatoria. Las bombillas también se prueban contra variaciones de voltaje. En muchas regiones del mundo, la red eléctrica no es estable y puede provocar subidas repentinas de tensión. Por eso, las bombillas son expuestas a picos de hasta 240 voltios y caídas bruscas por debajo de los 100 voltios, para verificar que sus componentes de protección funcionen correctamente y no provoquen cortocircuitos. Finalmente, si la bombilla supera todas estas pruebas, se clasifica y se le asignan etiquetas oficiales que indican su eficiencia energética. Por ejemplo, categoría A, más o A++, su duración estimada, su temperatura de color y su intensidad lumínica. Algunas marcas también incluyen códigos QR que permiten rastrear el lote de fabricación, el origen de los componentes y los resultados de laboratorio. Las bombillas que no pasan las pruebas se retiran de la línea y se reciclan. Algunas son enviadas al departamento de ingeniería para análisis de fallos, lo que permite mejorar los diseños futuros. Otras se desechan de manera segura, cumpliendo con normativas ambientales. Gracias a este control de calidad riguroso, los fabricantes pueden ofrecer garantías de hasta 5 años, algo impensado en la era de las bombillas incandescentes. Esto no solo fortalece la confianza del consumidor, sino que también eleva el estándar global de lo que una simple bombilla debería ser capaz de hacer. En resumen, antes de iluminar una habitación, cada bombilla LED ha tenido que demostrar que puede sobrevivir a condiciones extremas, durar miles de horas y rendir al máximo con el mínimo consumo. La historia de la iluminación siempre ha ido de la mano con el progreso humano. Desde las antorchas de fuego hasta las lámparas de aceite, desde el filamento de Edison hasta la llegada del neón, pero pocas innovaciones han tenido un impacto tan profundo, silencioso y transformador como las bombillas LED. Hoy, más del 80% de la iluminación residencial y comercial en el mundo ya ha migrado a tecnología LED. Este cambio masivo no solo responde a una moda o a la estética moderna, sino a una necesidad: ahorrar energía, reducir el impacto
ambiental y mejorar la calidad de vida. Una sola bombilla LED de 9 vatios puede reemplazar una antigua incandescente de 60, ofreciendo la misma intensidad lumínica con una fracción del consumo. Eso significa que si un hogar reemplaza 20 bombillas tradicionales por LED, podría ahorrar hasta 400 kilovatios hora al año, lo que representa no solo menos gasto en la factura eléctrica, sino también una reducción significativa en emisiones de dióxido de carbono. A nivel global, la adopción de bombillas LED ha permitido a países enteros disminuir su demanda energética. Según estimaciones de organismos internacionales, si todo el planeta migrara al 100% de iluminación LED, se podría ahorrar el equivalente a la producción anual de más de 100 plantas de energía. Esto convierte a cada bombilla en una aliada silenciosa contra el cambio climático. Pero el impacto no es solo ecológico. La fabricación de bombillas LED ha generado una nueva industria tecnológica que emplea a millones de personas en diseño electrónico, ingeniería de materiales, automatización industrial, transporte, venta y mantenimiento. Desde pequeñas startups que crean soluciones de iluminación inteligente hasta grandes corporaciones globales que producen millones de unidades al mes, el LED ha revitalizado todo un sector económico. Además, el avance de esta tecnología ha abierto puertas a nuevas formas de ver el mundo. Luces regulables, colores controlados por voz, sistemas conectados a Internet, sensores de movimiento y eficiencia adaptativa son hoy parte del hogar moderno, gracias a un pequeño chip que convierte electricidad en luz de forma eficiente. Y todo esto parte de un principio simple pero poderoso: hacer más con menos. Más luz, menos consumo, más durabilidad, menos residuos, más innovación, menos impacto ambiental. Una filosofía que va mucho más allá de la iluminación y que resume hacia dónde se dirige el futuro. Por eso, cuando enciendes una bombilla LED, estás haciendo algo más que iluminar una habitación. Estás activando el resultado de décadas de investigación, millones de procesos industriales y una de las transformaciones más importantes del siglo XXI, porque detrás de cada luz hay una historia y ahora tú la conoces. Ahora ya lo sabes. Esa bombilla LED que enciendes todos los días no es un simple objeto. Es el resultado de décadas de innovación, miles de pruebas de calidad y una cadena de producción que combina ciencia, precisión y visión de futuro. Cada parte, desde el pequeño chip semiconductor hasta la cubierta difusora, tiene un propósito. Todo está diseñado para ofrecerte luz constante, segura y duradera, mientras consume una fracción de la energía que usaban las antiguas bombillas. Y lo más increíble es que este avance está al alcance de todos, iluminando hogares, hospitales, fábricas, calles y ciudades enteras. Si este video te hizo ver la iluminación de una forma diferente, suscríbete al canal. Aquí revelamos los secretos detrás de los objetos cotidianos que transforman el mundo sin que lo notemos. Cada semana publicamos contenido nuevo sobre cómo se fabrican las cosas, desde alimentos hasta tecnología de punta. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Déjanos un comentario contándonos qué otro producto te gustaría ver desde adentro. Y comparte este video con alguien que crea que una bombilla es solo una bombilla, hasta que vea todo lo que hay detrás. Gracias por ver y recuerda, las cosas que usamos a diario tienen historias asombrosas. Aquí te las mostramos.